Ahora veremos el tema de cinemática de un movimiento circular. Nuestra trayectoria ya no será una trayectoria rectilínea, sino será una circunferencia o parte de ella. Analizaremos los conceptos de velocidad angular, aceleración angular y estos aplicados al movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado. Como aplicaciones tendremos el estudio de estos conceptos sobre fajas y cadenas. Al final de esta sesión, el estudiante deberá estar en la capacidad de analizar y poder resolver problemas sobre cinemática con trayectorias circunferenciales. Para empezar, tenemos que tener en claro estos conceptos básicos, el de desplazamiento angular y longitud de arco. Como hemos visto en la clase anterior o el video anterior, cuando hablamos de desplazamiento, ¿sí?, el vector de desplazamiento, hablábamos del desplazamiento de un punto a otro punto, ¿cierto? En ese caso nosotros nos referíamos a un desplazamiento lineal. Teníamos un punto 1 y un punto 2. Y este era el vector de desplazamiento. Pero cuando hablamos de curvas, o en este caso circunferencias, cada vez que este auto está moviéndose, va a barrer ángulos, ¿cierto? Entonces, cada ángulo que va barriendo conforme pasa el tiempo, nosotros vamos a llamarlo a eso desplazamiento angular. Es decir, es el vector que señala la dirección en que gira el radio vector o este cuerpo rígido. Y en el sistema internacional tenemos como unidad al radián. Y la longitud de arco es la que tú conoces por tus conocimientos de trigonometría, ¿cierto? Tenemos aquí radio, radio, y vemos que estos dos radios están sobre esta parte de la circunferencia. Esta parte de la circunferencia se conoce como longitud de arco y se calcula como ángulo por radio. Otro de los conceptos básicos a utilizar es el periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta o una revolución completa, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una pista circular y acá hay un móvil que está yendo con una cierta rapidez. El tiempo en que demora en dar una vuelta entera, este tiempo que se demora es conocido como periodo. También podemos hallarla de esta manera, el periodo como el tiempo empleado entre el número de revoluciones. Por ejemplo, si a ti te dicen que un cuerpo ha dado 5 vueltas en 20 segundos, ¿sí? Entonces decimos, ha dado 5 vueltas en 20 segundos. ¿Cómo calculamos el periodo de ese cuerpo? El periodo será el tiempo empleado, 20, entre el número de revoluciones, 5, y es igual a 4, serían 4 segundos. Es decir que demora 4 segundos en dar una vuelta, ese sería su periodo. Y cuando hablamos de la frecuencia es lo inverso. Eso quiere decir el número de revoluciones por el tiempo empleado, ¿sí? Su unidad sería 1 entre segundo y eso se conoce como hertz. Luego tenemos esta fórmula, como te había mencionado, donde el periodo es la inversa de la frecuencia o viceversa, ¿sí? Entonces hay algunos casos donde a ti te van a nombrar revoluciones por segundo, revoluciones por minuto. ¿Qué significa eso? Que una revolución por segundo significa que da una revolución en un segundo. Y una revolución simplemente es 1. Es una cantidad adimensional. Un segundo, entonces será hertz. Te están diciendo que ese cuerpo que tiene una revolución por segundo tiene como frecuencia un hertz. Y cuando hablamos de revoluciones por minuto, te dicen que una revolución lo da en un minuto. Quiere decir que una revolución, 1 nada más, por ser adimensional, y el minuto tiene 60 segundos. Entonces será 1 entre 60 hertz la frecuencia de ese cuerpo. Tomad bastante en cuenta eso de ahí. Como ejemplo, te podemos hablar sobre la Tierra, ¿cierto? La Tierra comienza a girar, tiene un movimiento que es el de rotación,
¿Y cuánto se demora en dar una vuelta entera? Aproximadamente 24 horas. Y también podemos hablar de una traslación, ¿cierto? Que la Tierra gira pero alrededor del Sol. Entonces, ¿cuánto es el periodo? Es el año. 365 días aproximadamente. Entonces, cuando tenemos cuerpos que están girando o rotando a través de un eje, ya, por ejemplo, podemos imaginar que esto de aquí es una cuerda. Y luego de un cierto tiempo, ya, vamos a llamar delta de t, ahora se encuentra en esta posición. Al inicio, vemos que su ángulo era este de aquí, tita sub i. Y finalmente es esta de aquí, variación es tita final, ¿cierto? Entonces, ¿qué ángulo ha barrido? Sería un delta de tita, donde sabemos que ese delta significa, ¿qué cosa? Muy bien, variación. Y aquí lo tenemos, ¿sí? El desplazamiento angular o qué ángulo ha barrido ese cuerpo simplemente es el ángulo final menos inicial, es lo que tenemos aquí. Y cuando hablamos de rapidez angular, estamos hablando sobre cuánto de ese ángulo está barriendo conforme pasa el tiempo. Es el mismo análisis que hacemos para la velocidad lineal, la que vimos en el video anterior. Entonces tenemos que esta rapidez angular será el ángulo final menos ángulo inicial entre tiempo final menos inicial, ¿cierto? O sea, variación del ángulo entre variación del tiempo. Y cuando hablamos de algo instantáneo, estamos hablando de ese mismo segundo. Entonces hacemos que esta variación tienda a ser cero. ¿Ves? Lo llevamos a un límite y esto de aquí me trae consigo la derivada, donde la rapidez angular es la derivada angular con respecto al tiempo. Entonces, como hemos visto, en el sistema internacional la unidad de ese desplazamiento angular es en radianes. Entonces, tendremos que la rapidez angular será radianes por segundo. ¿Sí? Luego vemos los conceptos de aceleración. Para la aceleración angular media hacemos el mismo análisis. La aceleración media será velocidad angular final menos inicial entre variación del tiempo. Lo mismo que para la aceleración angular instantánea. Hacemos que esa variación de tiempo tienda a cero. Y ahí obtendremos que la aceleración angular instantánea será la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces aquí nosotros vemos dos ejemplos sobre las direcciones que pueden tener tanto nuestra aceleración como la velocidad angular. Cuando tienen la misma dirección, igual, ¿cierto? Cuando tenía mi aceleración con mi velocidad, decíamos que el cuerpo estaba incrementando su velocidad. Pero si la aceleración tuviese una dirección contraria a la velocidad, decimos que este cuerpo está frenando, está desacelerando, ¿cierto? Lo mismo aquí, cuando tienen la misma dirección, vemos que la rotación está acelerando, ¿ven? Y si tienen dirección contraria, la rotación está desacelerando. Muy bien, entonces las unidades para medir la aceleración angular serán radianes por segundo al cuadrado. Entonces, nosotros para ver cómo se comportan nuestros cuerpos rígidos o cuerpos en general ante una aceleración angular constante, como esa aceleración angular constante es las mismas fórmulas que nosotros vamos a ver que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Solamente que hacemos este cambio. En lugar de aceleración lineal, tomamos como aceleración angular. En lugar de velocidad lineal, será velocidad angular, ¿cierto? Y en lugar de posición, por ejemplo, será ángulo final, posición inicial, será ángulo inicial, y variación de mi posición o desplazamiento de la posición será la variación del ángulo, desplazamiento angular. Y las fórmulas son exactamente las mismas. Por eso es que te mencioné que esas cuatro son las fórmulas que gobiernan toda la cinemática. Entonces, ¿qué relación hay entre la cinemática lineal y angular? Esta
es nuestra relación, donde la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular, donde este r, el radio, es el radio de nuestra trayectoria. Por ejemplo, aquí nuestra trayectoria está en línea punteada de color azul y eso tiene un radio r. Su velocidad lineal será la velocidad que siempre es tangente a la trayectoria, ¿cierto? Y la velocidad angular es cuánto está corriendo esta, ese ángulo. ¿Cómo lo podemos obtener? De esta forma. Sabemos que el sector, la longitud de arco es igual al ángulo por el radio, ¿cierto? Si a todos estos dos dividimos entre variación del tiempo, esto, como es parte de la trayectoria, será mi velocidad angular, igual a, y esto, variación del ángulo entre el tiempo, viene a ser mi velocidad angular por el radio. Y aquí tenemos, fíjense, esta relación. Entonces vemos que entre más lejos se encuentre un punto de su eje, ¿cómo será su velocidad? Mayor. Muy bien. La rapidez lineal será mucho mayor. Ahora la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo encontrar la aceleración y qué relación entre aceleración lineal y tangencial? Tangencial y radial. Entonces, en realidad, si este es nuestro cuerpo que vemos aquí, el de color negro, y está moviéndose, ¿ven? Con una velocidad lineal v, el radio de ese cuerpo es esta línea que está de color anaranjado. Pero para nuestros estudios, para que sean mucho más simplificados, lo que se ha hecho es descomponerlo en una componente que va directo hacia el centro y otra componente que es tangente, forman 90 grados. La aceleración que va directamente al centro se conoce como aceleración radial y la aceleración que va tangente, como su nombre lo dice, es aceleración tangencial. ¿De qué manera puedo hallarlo? La manera que en este libro en estas diapositivas lo están encontrando, es que la aceleración tangencial sabemos que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, en este caso la rapidez, ¿cierto? Pero como la rapidez es el radio por velocidad angular y el radio es constante, la constante sale y tengo esta derivada de la rapidez angular. Esto lo dividimos entre el tiempo, todo entre el tiempo, y aquí lo que nosotros obtenemos es la aceleración tangencial. Y esto de acá es aceleración angular. Entonces, finalmente, nosotros obtenemos esta fórmula que está escrito aquí, ¿cierto? Que la aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración radial. Aceleración angular, perdón, angular. Entonces, ¿cómo calculamos ahora la velocidad o la aceleración radial? Simplemente será la velocidad lineal cuadrada entre radio. Pero como nosotros ya tenemos una relación de velocidad angular, lo reemplazamos, también puede ser velocidad angular por el radio. Esta es nuestra manera para hallar la aceleración radial que tienen los cuerpos. Entonces, como vieron, esa aceleración tangencial y radial venía de descomponer la aceleración real, la aceleración total que tiene un cuerpo, ¿cierto? Como esa es la descomposición, es la componente tangencial y radial, el módulo simplemente será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos módulos. Y teniendo en cuenta que la aceleración tangencial y radial es de esta manera, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, tenemos este caso donde mi partícula comienza a moverse a través de una serie de circunferencias, o sea, en una curva dada, ¿cierto? Y nosotros vemos la descomposición de la aceleración en esas componentes tangencial y radial, tangencial y radial, teniendo en cuenta que la radial siempre está en dirección al centro de origen y la aceleración tangencial siempre es tangente a la curva, ¿sí? Pasa, es decir, que solamente choca ese vector en ese punto, en ese instante dado.
Muy bien, entonces eso fue de forma introductoria unos conceptos breves sobre los parámetros para el movimiento circunferencial uniforme y el movimiento circunferencial uniformemente variado. Si tienen alguna consulta o duda, no olviden revisar sus otros materiales y preguntar a sus profesores en clases.